Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Eliezer Meleán. Nuestra sección Respirando Asuntos de Hombres con el urologo andrólogo venezolano, el doctor Eliezer Meleán, hablando acerca de lo que es el análisis seminal en la actualidad. Bienvenidos a Espacio Fijo de Respira Libre, Respirando Asuntos de Hombres, con el urologo venezolano, el doctor Eliezer Meleán, y vamos a hablar acerca de lo que son los avances en el estudio seminal. Cuéntanos un poco de eso. Buenas, un placer estar nuevamente en tu espacio, amor. Hoy vamos a hablar de un estudio que es fundamental en la valoración de aquellos hombres que están en el contexto de una pareja infértil, como es el análisis seminal. Valga decir el estudio del semen, ¿ok? Este es un estudio que hace muchísimos años se hace y que cada 10 años la Organización Mundial establece cuáles son las pautas para su manejo y procesamiento. ¿Cuáles son las indicaciones? Generalmente aquellas parejas que tienen más de un año de relaciones sin protección y no logran tener embarazo se catalogan como parejas infértiles y está indicada la valoración conjunta de ambos miembros. Evidentemente la mujer se hace una serie de estudios y el varón entre sus estudios destaca este que es el estudio del análisis seminal, que tiene ciertas características que hay que tomar en consideración para su realización. Una es que debemos tener un tiempo de abstinencia prudencial, que generalmente la mayor parte de los laboratorios se cumplen entre 3 a 5 días previos como sugerencia para el paciente. La muestra se genera o se recolecta por masturbación. Se coloca un envase plástico, el cual debe estar adecuadamente identificado. No se ha evidenciado que haya diferencias con respecto a si lo haces en el laboratorio o si lo haces en tu casa. Pero es importante que llegue al sitio de evaluación por lo menos en el tiempo de 1 hora, no debería exceder eso. Y se les recomienda a los individuos colocárselo cerca del cuerpo para que mantenga una temperatura adecuada. Cuando llega al laboratorio, también desde el punto de vista del manejo del laboratorio, hay ciertas recomendaciones que implican que debe ser evaluado de manera oportuna, porque si te retrasas mucho en la evaluación, factores como la movilidad de los espermatozoides pueden alterar. ¿Y qué es lo que va a ver el biólogo? Ojo, muy importante esto. El biólogo o una persona adiestrada en el área de reproducción. No podemos hacer un espermatograma en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque esto es un estudio que depende mucho del recurso humano que lo interprete. No es un estudio que esté automatizado. Normalmente le indico a mis pacientes eso. Mira, si te hacen una muestra para una hemoglobina, la meten en este aparato, lo más seguro te dé 12. Si la metes en otro aparato te dé 11,99 o 12,01. Son estudios que están ya automatizados y que las máquinas lo hacen muy bien. En cambio, para el espermograma es un individuo que se sienta primero que todo a contar y a calcular y a decirte, mira, este semen tiene aproximadamente 15, 16, 18 millones por centímetro cúbico de espermatozoides, que es uno de los parámetros que evaluamos, la cantidad de espermatozoides. Después evaluamos la movilidad y tiene que determinarse, ojo, estos se mueven, pues no es como se mueven, porque esto no es un baile, tienen que moverse hacia adelante, porque recordemos que en condiciones habituales el semen es depositado en la vagina y los espermatozoides, por decirlo de alguna forma, nadan hasta las trompas. Y las trompas se da ese encuentro que no es nada romántico como uno se lo imagina. La gente piensa que es algo bonito, así cuando un óvulo, un espermatozoide se ven fijamente, se encuentran, se enamoran y se juntan. No, es el óvulo que venía siendo sólido y de repente aparecieron 1 millón de espermatozoides y todos se cayeron. Y de toda la arma, el óvulo dijo contigo. Y los 999.000 quedaron por fuera. ¿Ok? Entonces, pero para que logre ocurrir eso, ese espermatozoide tuvo que pasar una serie de cosas las cuales puede pasarlo solamente si tiene una movilidad adecuada. Después evaluamos la morfología. Y eso es un parámetro que la gente le pega mucho en la cabeza porque su valor de referencia o su valor normal es hasta un 4%. ¿Por qué es un 4%? Porque hablamos de espermatozoides ideales. Aquellos espermatozoides que son perfectos para fecundar a alguien. Pero es como que alguien me dijera cuál es el hombre perfecto y tú me digas, hoy, ¿sabes qué? He decidido que el hombre perfecto se parece a Brad Pitt a los 30 años, ¿ok? Pero es afroamericano. Tiene algo también de asiático, es rico, le gustan los perros, los niños, quiere ser padre, es monógamo, es heterosexual y es millonario. ¡Wow! ¿Y cuántos hombres perfectos hay en el planeta? Como 4%. O sea, no puede haber más que eso. Me acuerdo que nuestro profesor de la maestría nos decía,
cuando hablamos de ideales, para que entiendan de fuera de la jocosidad, aquí todos los que estamos presentes, incluyendo Yesa con sus megatacones, podríamos jugar basquetbol. Todos. Pero si viniera un reclutador de la NBA, seguramente la mayor parte no entraríamos en eso. Escogería a muchachos jóvenes alrededor de los 20 años, 2 metros en adelante, porque son ideales, aunque todos podamos hacer el mismo trabajo. ¿Ok? Ellos son ideales. Entonces, este año, la Organización Mundial se sentó a revisar cómo iban a evaluar esto y qué íbamos a cambiar para optimizar estos resultados. Como les comenté anteriormente, esto es un estudio que depende mucho del recurso humano y que si tú tuviste un buen día y te sientas a contar, de repente veas muchos Brad Pitt. Llegaste de la mañana feliz, contento, el programa se lo larga, fue todo un éxito. Y tú ves a todos los ves Brad Pitt, de repente tiene 200% de formas normales. En cambio, a mí no tuvo un buen día y no, aquí hay un Brad Pitt de broma. Entonces, lo que busca la OMS es estandarizar los resultados para que al final el estudio sea lo suficientemente fidedigno y pueda traducir el potencial reproductivo del varón. Ojo, es importante eso, este estudio no nos permite decir si son fértiles o infértiles, nos da una estimación del potencial reproductivo. ¿Por qué? Porque cuando ves las muestras y comparas el grupo de los infértiles contra los fértiles, ves que algunos pacientes tienen hijos con espermatogramas que no están muy buenos y que no son poquitos, que es un número significativo, y ves que pacientes que tienen espermatogramas muy buenos no logran tener hijos. Lo que se llama en estadística, las muestras se superponen. Entonces la OMS hizo una serie de recomendaciones para la cuantificación del volumen, de la concentración, incluyó algo que se llama la fragmentación del DNA espermático, como entre los estudios a realizar, que antes no era un estudio de rutina. Básicamente recordemos que el espermatozoide es un contenedor de información genética y que la información genética viene así como si fuera un hilo de una carta pero hecha un hilo, y de repente ese hilo podría romperse en ciertos puntos, y si son muchos los puntos en que está roto el mensaje, puede ser que no llegue de manera correcta, y cuando no llega de manera correcta, ¿qué puede ocurrir? Que se produzcan infertilidad, en pérdida gestacional recurrente. Pero hay otros avances súper importantes. En estos días, con respecto a ese tema de la fragmentación, veíamos un foro de la Sociedad Argentina de Embriólogos y decían, bueno, pero es que hemos visto en los adolescentes que antes había un tema con el varicocele, que había unos adolescentes que tenían una fragmentación del DNA muy alta. Entonces, en un futuro no muy lejano, este parámetro puede orientarnos a ver qué adolescente operamos y cuál no operamos. Quiere decir que hay que hacer un estudio completo y que hay que estar pendiente de todo lo que son los avances y las proyecciones para lograr lo que es una fertilidad adecuada. Sobre todo porque en el campo de la fertilidad y particularmente en el caso del varón, el abismo que tenemos de información en el sentido de que hay una porción muy importante que desconocemos, que quedamos como idiopáticos. Y valga decir, que siempre lo digo en mi conferencia, idiopático es la forma bonita de que tenemos los médicos de decir, no con el estado actual de ciencia, de tecnología y de avances, no tengo idea de qué es lo que tienes. Por eso es que tienen que estar pendientes de las redes de nuestro querido invitado, Androfertilidad. Quédense con nosotros. Muchísimas gracias, Alessi. Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajid Samariño. Bienvenidos al programa Respira Libre, el primer programa de salud de TNO Radio, programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Les habla la doctora Sajid Samariño. Aquí estoy gracias a lo que es la Dirección General de la Radio de Carolyn Méndez, la Dirección de Producción de Brian Agros, y en el sistema Antonio Calderón, coordinación de operaciones Roxel Baterano, control técnico Leonardo Catey, nuestro CEO fundador, nuestro siempre querido recordado Rafa Casela. En la producción general del programa están Andy Morillo, en la coordinación Mercedes San Pedro, en lo que es la edición Darwin Pérez. Así que quédense con nosotros todos los viernes, de 9 a 12. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Y en nuestra entrevista de salud tenemos a la especialista, a la gastroenteróloga venezolana, la doctora Grisely Gómez, hablando acerca del alcoholismo.
Bienvenidos a su programa Respira Libre, en nuestra sección de salud. Estamos con la doctora Crisselis Gómez, gastroenteróloga venezolana. Vamos a hablar acerca de lo que es el alcoholismo. Así que, bueno, bienvenida Crisselis, hasta tu casa, que siempre nos acompañas. Vamos a hablar un poco acerca del alcoholismo y háblanos un poco sobre el alcohol. Sí, claro, bueno, agradecida por esta oportunidad. Siempre es un gusto compartir con usted y con toda la audiencia de Respira Libre. Así que maravilloso poder compartir acá con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, si hablamos del alcoholismo, por supuesto que debemos comenzar hablando del alcohol, ¿no? Y bueno, ¿qué no decir del alcohol? El alcohol, en primer lugar, es una sustancia psicoactiva que tiene esa propiedad, no sé si llamarlo cualidad, pero de ocasionar adicción, ¿ok? O de ocasionar dependencia. Y que además sabemos que es la droga socialmente aceptada, ¿no? A nivel mundial, eso lo sabemos. Y que varía, si hacemos un recuento en el origen, en el desarrollo del alcohol, vemos que tiene una vinculación desde lo mágico hasta actividades religiosas incluso. Vemos entonces cómo los griegos veneraban a Osiris, le daban ese culto de la embriaguez y de otras normas de convivencia. Pasamos por los romanos, que su equivalente o su dios era Baco. También tenemos a Dionisio. En los egipcios era Osiris, y en los griegos es Dionisio. Entonces ellos siempre vemos cómo lo vinculaban o cómo celebraban y adoraban la embriaguez, el vino, la danza. Si nos nos vamos muy lejos, hablamos de los cristianos. Nosotros como cristianos forma parte elemental de la Eucaristía, el vino, ¿no? Que representa la sangre de Cristo. Entonces vemos una cantidad de asociaciones con el alcohol. Y que otro punto importante que siempre me gusta compartir es que en el siglo XIX comienza un cambio en lo que es la limitación de las campañas, y entonces promueven el uso moderado o el consumo moderado del alcohol. En 1920, otro punto importante, en Estados Unidos se hace una prohibición de lo que son las importaciones y exportaciones de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, esto no duró mucho, y en 1930 quitan esta ley, y ya sabemos todo lo que ha pasado desde ese momento hasta la actualidad, ¿no? Grandes campañas, una industria bien grande en cuanto al alcohol. Sólida económicamente, ¿verdad? Sí, y que además es difícil, pero no imposible, hacer este tipo de campañas, y que siempre se tiene que mantener esa visión de que el alcohol, a pesar de todo lo que hemos hablado, es una sustancia tóxica y que hace daño, por supuesto. Y con respecto, socialmente hablando, de nosotros que vamos para todo lo que es la parte de nuestra cultura latina, el alcohol es parte fundamental. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia entre lo que es socialmente aceptado, que no es dañino, a cuando empezamos a hablar de abuso de alcohol o de alcoholismo? Perfecto. Bueno, debemos también comentar que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra función hepática principalmente, tiene una capacidad de degradar el alcohol que va de entre 6 a 7 gramos por hora. ¿Okay? Por esto sería ya un límite para nosotros estimar que hace daño y que no hace daño. Entonces también podemos dar otro dato importante para nosotras las mujeres: es un consumo moderado, menos de 20 gramos por día. Bien, no es acumulable, como me han preguntado en muchos casos. Y para el hombre es de menos de 30 gramos, es un poco más generoso, digamos, en cuanto a cantidades, pero precisamente el hombre tiene mayor capacidad de una enzima de alcohol deshidrogenasa para poder desdoblar y, digamos, eliminar estas moléculas o el alcohol, pues. Sí, definitivamente hay una diferencia estructural y también en la cantidad de grasa, que es bueno que la gente sepa que mientras más grasa, pues mayor recirculación de lo que es el alcohol. Sí, claro, tenemos una predisposición además genética, ¿no? Ya es un tema de sexo. Las mujeres sí, siempre tenemos esa desventaja, que también es importante recordarla. Y en cuanto a cantidad, importantísimo, que pues no había respondido, tenemos que hablar de dos diferencias importantes, en mayúsculas, de términos: alcoholismo y abuso del alcohol. Entonces, en el alcoholismo ya estamos hablando
de una dependencia física o una pérdida del control por la bebida. Sin embargo, en el abuso de alcohol estamos hablando de un patrón que, si bien es en exceso, inicialmente el paciente no tiene una dependencia física hacia el alcohol. Es decir, él puede controlar esa manera de beber inicialmente. Ahora, que este individuo, este paciente, puede desarrollar un alcoholismo, es muy probable. Sin embargo, se manejan todavía como dos términos diferentes. Muy bien, muy interesante, así que quédense con nosotros y seguimos con este tema. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Continuamos con la doctora Criselis Gómez, gastroenteróloga venezolana. Estamos hablando acerca del alcohol y vamos a dar un poco lo que es la definición, ¿no? Para esto y las consecuencias de lo que es el alcoholismo, porque ya hablamos bastante de lo que es el alcohol, pero ahora, eso sí, todas las consecuencias, todo el daño que realmente nos puede hacer. Sí, el alcoholismo lo podemos definir de muchísimas vertientes, de muchas visiones, de diferentes organizaciones e incluso de diferentes sociedades en el mundo entero, ¿no? Pero lo que sí coinciden todas las definiciones es que el alcoholismo es una enfermedad que es crónica, progresiva y previsible, en donde hay una dependencia o una pérdida del control por las bebidas alcohólicas, ¿ok? Entonces, esta sería una definición bien completa. Anteriormente se hablaba de dependencia alcohólica, sin embargo, pues ya estos términos están enlazados y podemos hablar de dependencia alcohólica y del alcoholismo como una patología, como una enfermedad. No es un secreto para ninguno, bueno, para nadie, que el alcohol, más allá de todo lo que representa en las sociedades, en la cultura latina, en la europea, en todo el mundo, pues es una sustancia que no lo puedo dejar de decir o de repetir, es una sustancia tóxica y que, como usted bien lo dice, ocasiona muchísimas repercusiones malas para los diferentes sistemas y órganos de nuestro cuerpo. Vemos lesiones desde la boca, desde la cavidad oral hasta el recto. Entonces, y en las asociaciones, que ya vamos a hablar un poco de eso, cáncer con cualquier cantidad, con todos los cánceres realmente está asociado un uso o un consumo nocivo del alcohol. Sí, exactamente, con abuso de alcohol. Con respecto, si empezamos la parte gastroenterológica de arriba abajo, en boca, ¿qué conseguimos? Sí, bueno, en la cavidad oral o en la boca podemos conseguir desde el paciente que hace lesiones en el esmalte dental, en las piezas dentarias, podemos encontrar aftas, úlceras incluso en el carrillo, en la boca como tal, lesiones en la lengua. El paciente puede tener cambios en la coloración de la lengua, de toda la mucosa. Cáncer de lengua, se han visto asociaciones. Esófago, si pasamos a esófago, tendríamos ampliamente, también podemos conversar acá de todas las manifestaciones gastrointestinales. En particular en esófago está la esofagitis, las úlceras o erosiones también del esófago, enfermedad por reflujo gastroesofágico, cáncer. Es importante que quede claro, ¿no? En el estómago, pues cantidad también de lesiones, desde gastritis erosivas hasta enfermedades ulceropépticas, hemorragias digestivas superiores, sangrantes o las úlceras sangrantes y que repercuten, pues pueden conllevar hasta la muerte del paciente, o sea, pueden dar hasta muerte súbita por shock hipovolémico. Bueno, seguidamente tenemos bien conocida la repercusión o el efecto o lo nocivo que puede representar para el hígado. Sí, no es solamente, más conocido. sí, claro, pero no solamente un hígado graso, sino que puede conllevar hasta una cirrosis y cáncer de hígado, que también es otra de las patologías más temidas y asociadas al alcohol, ¿no? Y mucha gente no sabe que cuando hay cirrosis hepática puede terminar con una lesión de encefalopatía hepática y la persona pues realmente pierde absolutamente lo que es el raciocinio. ¿Es así? Entonces hay unas complicaciones tan importantes. Sí, claro, de hecho la encefalopatía hepática
forma parte de estas crisis que constantemente está haciendo este paciente cirrótico y evidentemente requieren un tratamiento inmediato porque puede conllevar al coma del paciente o a la muerte del paciente. Y es una de las complicaciones que vemos en el día a día, en la emergencia. Los pacientes cirróticos hacen hemorragias digestivas variceal porque además se forman unas varices con un aumento de la presión a nivel de la vena porta, ¿bien? Y se forman esos cordones varicosos o esas varices a nivel del esófago y pueden sangrar, pueden romperse esas varices y condicionan unas hemorragias, bueno, de las peores emergencias que podemos enfrentar los gastroenterólogos y que puede puede quitarle la vida al paciente en un término de minutos. Sí, es así. Si seguimos avanzando, pues vamos todas las lesiones que puede haber en colon. Sí, tenemos, bueno, la vinculación también con el cáncer de colon, cáncer de recto. Tenemos también colitis ulcerosa, patologías que, por supuesto, que no solamente afecta a la parte del estómago, sino que también afecta a la mucosa del intestino delgado, del intestino grueso, pacientes con pancreatitis agudas, pancreatitis crónica, la insuficiencia hepática, como ya hemos hecho mención. Tenemos otras afectaciones en otros sistemas, o el sistema cardiovascular expresado o en su representante que es el corazón. Sabemos bien que puede ocasionar dilatación de los músculos cardíacos en la consecuencia de hacer insuficiencias cardíacas. Es el paciente que puede hacer debut de hipertensión arterial, paciente que puede hacer arritmias cardíacas e inclusive las muertes súbitas, ¿sí? También temido, por supuesto. Hablar de otros órganos y sistemas sería a nivel del sistema respiratorio, en donde su representante máximo sería el pulmón. Hay una disminución de lo que es el óxido nítrico y que eso lo que significa es que el paciente tiene mayor probabilidad de desarrollar síndromes respiratorios, neumonías y toda esta serie de infecciones respiratorias, ¿no? Sí, y además la vinculación que hay se asocia que el paciente que consume alcohol en un 90% fuma. Entonces también se establecen estos síndromes alcohol, cigarrillo, alcohol pulmón. Entonces, pues aquí podemos hacer muchas asociaciones más del alcohol, de drogas, entre otras patologías también como VIH, tuberculosis, ¿bien? Seguidamente, otro de los órganos que debemos mencionar, por supuesto, es la esfera del sistema inmunológico, porque hay un compromiso importante. Completamente. Vamos a hablar de eso en el próximo espacio. Ya seguimos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Continuamos con la doctora Criselis Gómez. Estamos hablando acerca de lo que es el alcoholismo y estábamos viendo todas las esferas, todos los sistemas que se afectan con el alcohol. Y quedamos con la parte del sistema inmune, que es sumamente importante. Sí, en el sistema inmunológico tampoco es la excepción de todas estas afecciones, ¿no? Y es bien conocido por la población en general que el paciente alcohólico tiene mayor predisposición a enfermarse, y es así. Definitivamente el sistema inmunológico es otro de los sistemas bien afectados porque disminuye la capacidad para que el cuerpo, para que todas nuestras defensas pueda accionar inmediatamente. Entonces esto es otra de las cosas que siempre vemos. También en el sistema nervioso central, no podemos dejar de mencionarlo, en su representante, por supuesto, el cerebro. El sistema nervioso central es otro de los más afectados, de igual con cardiovascular, con la esfera gastrointestinal. Aquí vemos crisis convulsivas, vemos que el paciente hay una pérdida del equilibrio. Las desmineralizantes. Por supuesto, las llamadas lagunas mentales que empiezan a ocurrir, trastornos de la personalidad, están asociadas con esquizofrenia, conductas, por supuesto, completamente psiquiátricas. Hay una psicopatología
que está asociada con el alcohol. Entonces, esto es bien importante, la encefalopatía hepática de la que hablábamos, donde el paciente pierde esa lucidez, precisamente asociada a lo que son los niveles de amonio. Bueno, una cantidad de emergencias que podemos ver en esta esfera del sistema nervioso central. De complicaciones y Sí, la claro. parte social, familiar, el entorno laboral, todo también la repercusión que conlleva esto. No solamente, como bien lo dice usted, repercute en la vida del paciente, del individuo, sino que nos damos cuenta que el paciente, todo su entorno se ve afectado e involucrado por todas estas consecuencias y todas estas conductas erráticas que generalmente hace el individuo alcoholizado, ¿no? En el caso de un familiar o una persona cercana que detecte que el paciente ya está pasando de abuso de alcohol a alcoholismo, pero que no pueda manejar la situación, ¿cómo podríamos llevarlo para que, presentando un examen de laboratorio, cuál sería la prueba más directa? Ahora decirte, mira, ahí tienes tus exámenes, tienes la prueba, ¿cuáles son los valores que más rápido se afectarían? Sí, una maravillosa pregunta, porque que nos toca enfrentarlo en el consultorio, ¿no? Y con mucha frecuencia. Es ese paciente que es llevado por el familiar con ya consecuencias por el alcoholismo y por toda la ingesta que han tenido durante años del alcohol, y es ese paciente que ya tiene una alteración del perfil hepático, es decir, es ese paciente que le hacemos un perfil 20, por ejemplo, o le solicitamos su hematología y le pedimos un perfil hepático, y podemos ver las transaminasas elevadas y por allí comenzar a estudiar realmente qué es lo que está pasando, cuál es la causa de que esas transaminasas estén elevadas. Hacemos una ecografía abdominal en donde evidenciamos un aumento de la ecogenicidad que pudiera ser desde un hígado graso hasta ya lo más temido, que sería la cirrosis hepática, o bueno, el cáncer de hígado también del que hemos hablado, donde se pueden evidenciar lesiones a nivel de tumoraciones a nivel del hígado. Elastografía también podemos utilizar, y realmente el abordaje de este paciente alcohólico es bien completo y multidisciplinario, porque involucra al gastroenterólogo, al psiquiatra, al internista, a la familia como tal, que es ese apoyo, y que el que va a hacer o el que va a llevar al individuo para que busque ayuda y poder tratar o detener las consecuencias y evitar estas recaídas que constantemente tiene este paciente, ¿no? Sí, y en el caso de que sea un poco tarde, pues tratar las complicaciones para evitar pues que haya un fallecimiento. Así es. Por este tipo de complicaciones. Cuando se está tratando de ubicar que el paciente tome conciencia, pero no se logra, definitivamente hay que buscar terapias complementarias y buscar apoyos complementarios. Y en todos los países nosotros estamos llegando, pues existen siempre este tipo de asociaciones a donde se puede acudir. Eso es algo que yo creo que debemos también puntualizar. Sí, para sí, que y me parece maravilloso, porque de hecho formo parte de los profesionales colaboradores de una organización conocida internacionalmente como lo es Alcohólicos Anónimos. Y bueno, a pesar de que hay muchas cosas que, digamos, en cuanto a la medicina no se aceptan todavía, hay otras que debemos reconocer como esta labor que lleva esta organización mundial, y que es realmente una psicoterapia que forma parte del tratamiento del alcohólico. Por supuesto que sí, no es la única, pero sí forma parte, apoyo importante, como la psicoterapia. Es un grupo de personas en donde son alcohólicos, comparten o tienen ese denominador y que desean intercambiar experiencias para poder mantenerse sobrios. Así que eso sería una de las psicoterapias, pero lo más importante es que el alcohólico, que el paciente con este problema reconozca y asuma que hay un problema para poderlos ayudar. Claro. Familia y el equipo médico, por supuesto. Definitivamente es así. Si quisieran contactar a Griseli como para que des una orientación y te expongas, pues, cómo pudieras ayudar, ¿cómo lo hacen? Sí, claro. Bueno, para mí sería un placer poderlos orientar y apoyar a través de todos mis puntos de contacto. Bueno, en las redes sociales me pueden conseguir en Instagram como gastro-salud. Me pueden ubicar también en Facebook como doctora Griseli Gómez Bolívar, y bueno, a través de esas redes sociales gustosamente podré atenderlos. Claro, y en el caso de que pues, no la contacten a través de Respirar Libre, nosotros
le haremos llegar su información. Claro. Muchísimas gracias, Grisel, encantada como siempre de haberte tenido con nosotros. Bueno, y aquí ustedes quédense con más de este programa. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respira Libre Sport con el periodista Aldrin Adrianza. Y estamos con nuestras secciones fijas. Estamos ahora hablando sobre Respira Libre Sport. Nuestro querido comentarista, periodista deportivo Adrián Adrianza nos da el resumen deportivo semanal. Bien, queridos amigos, muchas gracias por el pase. Esto es Respira Libre Sport a través de su programa Respira Libre Radio con la doctora Sagixa Mariño. Les saluda Aldrin Adrianza Rangel. Bueno, culminó la temporada de las Grandes Ligas con un nuevo campeón, los Bravos de Atlanta, quienes pues en 6 partidos vencieron a los Astros de Houston. Cuando veíamos la división del Este de la Liga Nacional para la temporada 2021, bueno, era otro año más para los Bravos siendo contendor en el Este de la Nacional, sabiendo que el peso de las Grandes Ligas estaba en esa división en cuanto al viejo circuito, y en el Oeste, donde los Dodgers y los Padres de San Diego habían pues armado un equipo rotundo, robusto, fuerte, favorito. Y pues iba a la campaña. Los Bravos, entre subidas y bajadas, con los Mets, con los Phillies, mientras que en la Liga Americana los Yankees veían como de nuevo el Tampa Bay Rays, con todo y que habían salido de grandes jugadores, sobre todo en el picheo, bueno, se metía en problemas el equipo neoyorquino, veía una paridad con Toronto Blue Jays, con sus nuevas piezas, y de Boston Red Sox, que pues venía con todo. Y así va la campaña, paseando en el centro de la americana Chicago White Sox, y en el oeste un equipo como los Astros de Houston, que tenían que demostrar, luego de la polémica de las campañas con el tema del robo de señales. Para eso había llegado Dusty Baker en la temporada anterior, para que con su experiencia llevando equipos de béisbol pudiera llevar a puerto seguro a los Houston Astros, quienes tuvieron prácticamente un año sin su mejor lanzador, Justin Verlander. Habían salido de Garrett Cole, que se había ido a los Yankees hace 2 campañas ya. Y así va la temporada hasta llegar a playoff. Una temporada donde San Francisco ganó 107 juegos, Dodgers 106. Dejaban atrás a los Padres de San Diego, que habían gastado mucho dinero para meterse en playoff. Ya cuentan con Bob Melvin como manager para 2022. Harina de otro costal. En el centro, los Cerveceros de Milwaukee de Craig Counsell dejaron atrás a Cincinnati Reds, a St. Louis Cardinals, a los Cachorros de Chicago. Hablo de temporada regular. En el este, los Bravos alzaban los brazos, dejando atrás a los Phillies, a los Mets, a Nationals y a los Miami Marlins. Y así fue la campaña para unos playoffs que arrancan ahora con juegos de comodín. Dodgers dejando atrás al equipo de St. Louis Cardinals. Se metieron con los Gigantes de San Francisco en una serie increíble para ir a la serie de campeonato de la Nacional, mientras que Bravos con buen pincheo dejaba atrás a Milwaukee. Y bueno, la final de la Nacional, Dodgers, Bravos, tal como ocurría en la campaña de 2020. En la Liga Americana, los Rays, muy poderosos, no pudieron seguir adelante. Y ahí
pues increíble porque vivimos un juego de comodín de Boston Yankees, donde Red Sox dejó atrás a los Mulos del Bronx. Astros, por su parte, iban ante el White Sox y Houston dejó atrás al equipo de Tony La Russa. Y la final de la Liga Americana fue Boston-Houston. Y el equipo de Houston, con Dusty Baker, dejaba atrás en 6 juegos al Red Sox de Alex Cora y compañía. Y llegaba a la Serie Mundial. En el papel, que lo aguanta todo, Bravos de Atlanta con el mejor picheo. Y un bateo que se fue calentando en el playoff, hasta de poder. 11 jonrones conectaron en el clásico, versus 2 de los Astros de Houston, ambos del venezolano José Altuve. Max Fried, luego de que el equipo de Astros ganara ese 5º juego, era el lanzador para el 6º, por parte de los Bravos, que iban a la visita a un hostil Minute Maid Ballpark, la casa de Houston, y vieron cómo Dusty Baker tenía que ir con el venezolano joven al fin, Luis García, que salió bien en los 2 primeros innings de labor, pero en el tercer inning, luego de 2 outs, se meten problemas. Y en cuenta de 3-2, envía un picheo en curva, se queda alta, y pues Jorge Soler, el cubano, conectaba su tercer jonrón para colocar el juego 3-0 en la visita, silenciar a Minute Maid Park, y los Bravos de Atlanta conectaban otro vuela cerca. Un poco más tarde, Swanson, para tener el juego 5-0. Y más atrás, Freddie Freeman. Y así tener el score 7-0, porque Max Fried lanzó 6 episodios de ensueño. Y luego el gran bullpen del manager Sneaker, que llevó a los Bravos a tener el mejor picheo del playoff. Y pues sencillamente subir los brazos, alzar la corona de campeón, y no lo hacían desde el año de 1995. Increíble, el año de los Bravos de Atlanta. Escuchamos a Freddie Freeman, que es uno de los más veteranos, el capitán, y decía, esta nueva cara empezó a construirse 5 temporadas atrás, y hoy es realidad. Podemos decir que somos los campeones de las grandes ligas. El jugador más valioso, Jorge Soler, un muchacho que en Cuba no tenía zapatos para jugar béisbol, y su papá hace un esfuerzo increíble para que este muchacho fuera pelotero, y hoy diga, soy un MVP de la Serie Mundial. Vaya que es sabor latino, ¿no? El de este equipo. Él, Jorge Soler, Eddie Rosario, ambos llegaron cuando 2 buenos latinos como Ozuna, Marcelo Ozuna, y el venezolano Ronald Acuña Hijo, la cara del equipo, se lesionaban y no podían jugar más. Hicieron los cambios, trajeron a Rosario en un plan increíble, Soler, y por supuesto a Duvall. Y ellos 3 ahí estaban ayudando en ese outfield para que los Bravos de Atlanta, sí, claro que iban a extrañar a Ozuna y a Ronald Acuña, pero se crecieron estos 3 que nombramos que llegaron y colocaron números increíbles para que los Bravos hoy sean campeones también con ese gran picheo. Esta es una dinastía que puede empezar porque tiene mucha juventud. Dejamos atrás al béisbol con los Bravos campeón y nos metemos rapidito en lo que es la pelea de Caleb Plant ante Saúl Canelo Álvarez este sábado, donde Canelo va con todo, sabiendo que tiene al frente un pugilista que tiene mucho poder en su pegada, y es una pelea que se las trae para unificar el supermediano. Yo creo que Saúl parte con ese favoritismo, y ojalá que sea así como lo dijo. Quiero ganar y demostrar en esta gran pelea para cerrar 2021 con victoria. Saúl
Canelo Álvarez. Y también se corre en el DF mexicano este domingo, la serie, pues vamos, el Big Circus, a observar el Gran Premio de México, donde pues sigue la lucha de Max Verstappen, que quiere sumar, teniendo a Checo Pérez como escudero, el mexicano, también quiere ganar en su patio, y este carro tiene con qué. Vamos a ver qué va a hacer Mercedes con Lewis Hamilton, que busca el campeonato, acortar la diferencia que Max Verstappen tiene arriba en el campeonato de pilotos. La pelea está pues bien interesante, amigos de Respira Libre Sport. Y con esto vamos bajando el telón del compacto el día de hoy, deseándoles que tengan un feliz fin de semana, que la pasen bien y se me cuidan mucho. Esto ha sido Respira Libre Sport a través de Respira Libre Radio con la doctora Sagixa Mariño. Yo soy Aldrin Adrianza, queridos amigos, feliz fin de semana. Se les quiere, se me cuidan y hasta la semana que viene. Chao, amigos del deporte. Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños, con la licenciada Rusdeiva Helvis. Nuestra sección fija Respirando Asuntos de Niños con la licenciada Rusdeiva Helvis de Terapias del Desarrollo. Estamos hablando acerca de lo que es la estimulación con el método Tomatis en recién nacidos. Bienvenidos a su espacio Respirando Asuntos de Niños con la licenciada Rusdeiva Helvis, y vamos, como siempre, que ya nos trae innovaciones, vamos a hablar acerca de el método Tomatis, que es lo que es el método Tomatis, pero ahora para bebés. Bienvenida, Rusdeiva, a tu espacio. Muchísimas gracias, Ajixa. Sí, desde los años tal cual, 1950, el doctor Tomatis, que era un médico otorrino, creó una estimulación neurosensorial sonora, porque utiliza la música de Mozart de manera natural para estimular las dos funciones auditivas, de prestar atención con el oído, que es la escucha, y la función pasiva, que es el oír solamente. Entonces, muchos niños les cuesta aprender en ambientes ruidosos. Entonces, siempre los padres que han tenido un diagnóstico que el bebé tiene criterios de estimulación temprana, porque es un parto gemelar, porque tiene un síndrome genético ya diagnosticado, porque tuvo una complicación al nacer, todos estos niños categorizados como alto riesgo neurobiológico, los padres quieren estimular desde siempre, desde los primeros 1000 días, como tanto lo hemos dicho en estos programas, que es tan importante estimular en ese periodo. Ahora, el equipo de Tomatis en pandemia ha creado un equipo justamente para utilizar con bebés. De manera muy, digamos, hay que trabajarlo con el perfil sensorial de cada bebé, con vibraciones por estos dos sensores que tienen acá. La parte física, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta son los responsables de colocar en las áreas que queramos estimular un bebé con una hemiparesia, por ejemplo. Bueno, si es izquierda, relajar ese músculo con una conducción ósea de música clásica. Nada invasivo, nada que el padre tenga que preocuparse. Eso es excelente, porque esa edad estaba desatendida. Exactamente, por agentes externos que pudieran impulsar la acción terapéutica de la persona como tal. Ahora tiene un equipo que lo puede colocar, que no podía utilizarse hasta que el bebé cerrara la fontanela. Entonces tenían esa limitación y ya lo puede usar, ya no es necesario, ya a partir de los 6 meses, para colocar en todo lo que son las piernitas para el tema del gateo, los 4 puntos, los niños que tienen una alteración del tono muscular, que son muy suavecitos porque son hipotónicos, porque son muy duritos, porque son hipertónicos. Entonces, en los hipertónicos vamos a relajar el músculo, en el hipotónico vamos a aumentar el tono. Entonces, este niño va progresando de una manera dentro de esos primeros mágicos 1000 días del desarrollo cerebral, donde podemos tener muchos cambios. Vamos a recordar un poco para las personas que nos están sintonizando ahora, ahorita que estamos llegando mucho más a esta población latina y estamos abarcando un poco más de espectadores. Recordar un poco de esos mágicos 1000 días que siempre hablas.
Sí, los primeros 1000 días inician desde el primer día de gestación y son ese primer periodo crítico donde el cerebro del bebé tiene la posibilidad de hacer grandes cambios estructurales y migratorios a nivel neuronal y podemos conseguir grandes cambios. Por eso la detección temprana. Padres y madres, nunca piensen que comparar sus hijos es malo, porque si usted lo hace desde el punto de vista positivo, para impulsar, para ayudar, siempre va a tener la posibilidad de rescatar funciones cerebrales que puedan mejorar el pronóstico de cualquier niño. Definitivamente eso es así, por lo tanto hay que estar siempre preventivo, vigilando, alerta, sobre todo los padres primerizos, ¿verdad? Sí, esta parte del bebé que no se anticipa cuando tú caminas cerca de él hacia el corral y se mueve sus piernitas y sus bracitos para que tú lo cargues, y este nene está sumamente pasivo, solamente te ve, no se alegra, no se anticipa. Eso lo pueden notar desde los 4 o 5 meses. Eso es un periodo mágico y maravilloso para iniciar estimulación temprana. Y cuando se da cuenta, ¿qué debe hacer el padre? El padre debe... ¿Qué especialista? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué recomiendas? El primer dominio que se denota en el niño, que se evidencia que está en proceso de adquisición o es más lento, es el dominio motor. Entonces, neuropediatra con terapeuta ocupacional y fisioterapia son los primeros impulsores del desarrollo infantil. Y ahora tienen esta maravillosa estrategia para impulsar mucho más rápido, porque la velocidad de los cambios es la que toda familia espera. Claro, y cuando estamos comparando pues el avance sin tener este tipo de herramientas, ahora que está la posibilidad, pues el adelantar todo lo que es la parte del desarrollo mucho más adecuado, se está viendo, por lo que el estar actualizado o el buscar especialistas es lo que también va a hacer la diferencia. Exactamente, si no hacemos simplemente unos ejercicios que no sabemos qué área estamos estimulando, si no sabemos qué es lo que está en desventaja y qué es lo que debemos esperar de nuestro bebé, no vamos a poder ayudarlo como debe ser. Por eso su pediatra siempre va a estar atento. Si lo envía a neuropediatría, no se asuste, papá y mamá, es estimulación temprana y son criterios simplemente para mejorar el desarrollo del niño. Sí, porque muchas veces que hay negación de parte de los padres. No, pero mi hijo está perfecto, ¿por qué me lo enviaron? ¿Por qué le hicieron este diagnóstico? Y definitivamente, mientras más rápido se haga el diagnóstico y mientras mejor sea lo que traten de canalizar algún déficit que se haya diagnosticado, pues mucho mejor evolución va a tener el niño. Claro que sí, de hecho, ¿cuántos niños con temas de bilirrubina no se diagnostican a tiempo y empiezan a tomar tratamiento ya es tarde, entonces la parte motora ya está afectada? Todo esto es sumamente valioso que oigan, que traten de que si les dicen algo de su bebé, pues simplemente llévelo sin miedo al especialista. Es así. Y si tienes alguna duda, ¿cómo pueden contactarte y a ti y a todo tu grupo de especialistas? Claro que sí, por @terapias del desarrollo en Instagram, www.terapiasdeldesarrollo.com en nuestra página web. Así que si tienen alguna duda, pues todo el equipo de la licenciada Ros de Evangelis puede orientarlos. Esté en el país que esté, ella puede darles orientación, canalizarlo, incluso recomendar, porque tiene gente en todas partes donde puedes hacer algún tipo de llamado para que tengan una evaluación adecuada. Muchísimas gracias, Ros de Evangelis. A ti, Sajixa, gracias. Así que bueno, hasta la próxima. Vamos a una pausa y ya regresamos. TNO Radio, la primera radio online de Venezuela. Somos pioneros de la radio visual en Venezuela. TNO Radio, rumbo a los 8 años de éxito. Regresamos con Respira Libre. Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana. Nuestro segmento Respirando Salud Mental con el psicólogo, sexólogo venezolano Gilberto Aldana, hablando acerca de las parafilias. Bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, Respirando Salud Mental, con el psicólogo, sexólogo venezolano, doctor Gilberto Aldana. Mi querido doctor, como siempre, encantada de tenerlo en este espacio. Vamos a hablar acerca de las parafilias. Bueno, como siempre, mi querida doctora, siempre mi cariño y mi afecto, y a todos ustedes que nos acompañan en este espacio, ¿no? Respirando Salud Mental.
las parafilias. Es muy importante que las personas identifiquen a qué vamos a llamar parafilia. Parafilias son trastornos del comportamiento sexual, ¿sí? Es decir, un trastorno. Cuando hablamos de trastorno del comportamiento sexual, en el caso de las parafilias, son personas que sienten un gusto, una atracción por una forma particular, singular y única de disfrutar la sexualidad. La sexualidad es como una especie de como un espacio donde nosotros, por ejemplo, yo puedo sentirme satisfecho haciendo sexo oral, haciendo alguna posición particular, haciéndolo en un lugar o en otro lugar. Eso es sano, eso es lo esperado. Cuando la persona solamente se focaliza para ejercer la sexualidad de una forma y que ahí es donde no es la única que obtiene la satisfacción sexual, ahí hay un problema. Pero también vamos a tener situaciones de parafilia donde no son muy saludables, ¿sí? Donde vamos a ver que hay un componente psicopatológico. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver en una parafilia? Las personas que solamente se sienten atraídas a través de la relación con un objeto inanimado. Es decir, para yo satisfacerme sexualmente, yo necesito una media femenina. O yo necesito ver una parte particular del cuerpo de mi pareja. Pero también una parafilia puede ser que yo me excite únicamente a través de la estimulación con fluidos de mi pareja. Por ejemplo, que me orino, ¿sí? Urofilia. ¿Qué pasa ahí? Vemos que ahí hay una problemática, ¿sí? No solamente desde el punto de vista sexual, sino también desde el punto de vista psicológico. Pero también me ha pasado, doctor, en consulta, personas que se excitan al saber, por ejemplo, de que su pareja ha estado sexualizando con otra persona y que le pide que le narre esa sexualización con esa otra persona para él despertar la excitación sexual. La excitación sexual es la primera parte que describe el comportamiento sexual, es como el inicio de la respuesta sexual. Y para yo excitarme pueden haber múltiples estimulaciones para yo alcanzarlo. Pero si yo vuelvo al punto de la parafilia, si me focalizo en algo y que la única forma de exclusividad para yo excitarme es a través de eso, ahí hay un problema. Y cada día más, pues bueno, se consiguen o se están describiendo más parafilias, porque por lo menos en la época que yo estudiaba, pues no había ese número que se describe en la actualidad. Sí, y ahora con las redes sociales, con la tecnología, estamos viendo eso, que se aumenta. Hay personas que necesitan grabarse. Si yo no me grabo, aquí no estamos grabando, pero un programa psicoeducativo, médico, pero hay personas que necesitan grabarse teniendo una actividad sexual para ellos sentirse excitados, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema. Puede pasar que entonces la persona es o exhibicionista, si necesito que me observen, o voyerista para yo observar lo que otros están haciendo. ¿Qué va a pasar? Vuelvo al punto, va a ser parafilia, va a ser un trastorno si es la única forma que yo necesito para excitarlo. Pero si a su vez también tiene algunas implicaciones psicológicas o psicopatológicas, eso es muy importante para que las personas identifiquen de que ahí hay un problema, ¿sí? Hay personas que incluso pueden tener, que para mí es una de las mayores niveles de trastornos sexuales o sexológicos o psicopatológicos, por ejemplo, personas que pueden tener una fijación sexual con la excitación con cadáveres, ¿sí? Eso no está bien. Eso habla de que hay un componente psicopatológico. O, por ejemplo, personas que se excitan con niños, ¿sí? Eso es la pedofilia, ¿sí? Eso es una problemática sexual. Entonces, a veces pasa que en nuestros países, por el desconocimiento de lo sexual, por el prejuicio, por no querer tocar ese punto, por el tabú, se empieza a dar como una puerta y se abre para este tipo de trastornos y se empiezan a manifestar y las personas desconocen que esto existe. Claro, sobre todo si se está empezando un tipo de relación y la otra persona tiene una parafilia. Por eso. Y está empezando este tipo de pareja con un problema y no identifico que tiene problema porque creo que eso es normal. No, por eso quise hoy traer con ustedes hoy este tema, porque lo he visto mucho en consulta, que personas desconocen de que eso no es normal, cuando en verdad lo que estamos hablando es que existe un trastorno. Así que hay que identificar, si su pareja solamente le exige que nada más esa es la única forma de tener un acto sexual, hay que tener una alerta. Sí es importante por lo menos el chequeo profesional para ver si existe alguna problemática. Y dos, si vemos que la forma de excitación es un poquito particular, que usted intuitivamente le genera suspicacia, busque, porque probablemente esta persona necesita ayuda profesional. Claro, suspicacia o incomodidad. O incomodidad. No tiene por qué tolerarlo. Sí, por incomodidad, porque estamos ante la presencia de una persona que tiene un trastorno sexológico o un trastorno dúo, que es trastorno sexológico pero también psicopatológico. Es así.
Y si tienen alguna duda, ¿cómo lo contactan? Claro, ya saben, me pueden contactar por las redes de Respira Libre. Sí, aquí siempre estamos en el programa, nos vemos en la sección de salud mental y mis redes, por ejemplo en Instagram me pueden conseguir como @psicogilbertoaldana, estamos totalmente a la orden. Claro, @psicogilbertoaldana, @Respira Libre, y no tengan ningún tipo de problema, duda o pena o temor en consultarlo, porque siempre mi querido doctor está Siempre, claro, estamos. atento para responder todas sus dudas. Muchísimas gracias doctor. Gracias por la Quédese con nosotros. oportunidad. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos.